Ahí arranca la segunda parte. Les pido mil disculpas por lo sucedido en la transmisión anterior. Lo que pasa es que se me fue el internet y el teléfono se volvió loco. Les pido mil disculpas. Ahora retomamos con la charla con Ezequiel Núñez, redactor de la historia del metal extremo en Argentina. Vamos a esperarlo a Ezequiel. Ahí son Ezequiel. Vamos a invitarlo. Hola, ese. Acá volvimos, Mariana. Disculpa Bueno, tiene estas por cosas, lo ¿no? que... Sí, disculpa por lo que pasó. No, no, ya sé que pasan estas cosas de todo muy lindo hasta que se corta o empieza a dar vueltas y eso no. Sí. Pero bueno, eh, como te quería hacer una pregunta también que justo la tenía acá y tiene que ver con Ah, el top 5 de las bandas sí. y de discos. ¿Cuál es tu banda favorita? Uf, pregunta difícil también. No, tengo varias, digamos, pero no, nunca tuve una que dije, uy, soy recontra fanático, qué sé yo. Está José Guns N' Roses, está Sandra Stratovarius, no sé qué. Bueno, yo nunca fui tan fanático de una única banda. Sí tuve etapas que se- seguía ciertas bandas, sí, y qué sé yo, en un momento me gustaba que sea alguna banda como Anthrax, por ejemplo. Digo, si tenía que elegir alguna de thrash, sí. En algún momento, qué sé yo, me podía llegar a, a gustar alguna banda como Muspel, Amorphis, pero en un momento también medio que les perdí la huella y me salté algún que otro disco. Pero bueno, sí te puedo armar listas inmensas con un montón de bandas que más o menos trato de seguirle la carrera. Hace un rato estaba escuchando el último de Enslave, por ejemplo, porque bueno, tengo que armar mi lista de mejores del año y creo que la va a encabezar el último de Enslave, ¿sí? Que es una banda que sí, siempre traté de seguir, pero de vuelta. No es que cada 2 años religiosamente me escuchaba todos los discos, creo que hay alguno que otro que no escuché, y ahora cuando retomé el último dije, uff, qué bueno que está esto. Buenísimo. Y de discos, ¿qué Ajá. me, qué me puedes decir, digamos? O sea, top 5 de discos o top 10 como vos quieras. Yo lo que siempre recomiendo es, hay que ir a los clásicos, ¿sí? Así como pasa con los libros, que alguien te dice y tenés que leer los clásicos, podemos discutir a qué llamamos clásicos, pero siempre hay ciertos autores que uno cuando empieza a leer tiene que agarrar, y no te digo empezar por ahí, pero siempre tenerlos en cuenta, ¿sí? Nunca uno agarra y dice voy a leer un libro y agarra el último escritor que está de moda o no sé qué. Y con la música pasa lo mismo. Con la música pesada hay que escuchar Black Sabbath, hay que escuchar Iron Maiden, hay que escuchar, bueno, Metallica y todas las bandas principales de thrash, hay que escuchar Death. O sea, estamos hablando de cosas que se hicieron hace más de 30 años y por algo siguen vigentes, o hace cosas que se hicieron hace 50 años, como los primeros discos de Black Sabbath, ¿sí? Entonces, esa vigencia que tienen todavía, bueno, eso es lo que los pone en ese estatus de clásicos. Nadie agarra el primero Black Sabbath y dice, no, esta no me gusta porque no tiene el sonido de las guitarras de Star, por ejemplo. No, ahí está el principio de todo, el génesis,
Y si después salió una banda como Disturbed o cualquiera de New Metal o cualquiera de Metalcore, fue porque en algún momento estuvo Black Sabbath y ese sonido se puede y se debe seguir escuchando, ¿sí? Así que banda de los 70, banda de los 80, banda de los 90, ahí te puedo nombrar un montón que son fundamentales. A ver, no es para despreciar lo que escucha la gente más joven, que yo puedo ver gente de 20 y pico fanatizada o que empezó escuchando, no sé, Avenged Sevenfold, por ejemplo, ¿sí? O Ballet for My Valentine, que son bandas, sí, que está bueno para escucharlos, pero si ese pibe estuvo atento y empezó con Ballet for My Valentine, va a ir un poquito más para atrás y va a descubrir bandas que justamente fueron las que escucharon esos mismos músicos o Avenged Sevenfold. Yo la verdad no escuché mucho, pero todo el mundo dice que tiene un disco que es demasiado parecido a Metallica. Entonces, bueno, vamos atrás y escuchamos Metallica a ver de dónde salió eso. Y eso es lo que creo, para mí que tiene interesante siempre la música pesada, ¿sí? Que está siempre este reconocimiento, este respeto a lo que se hizo antes, ¿sí? Si alguien viene y dice, no, tío, el viejo ese, por suerte se murió, no sé qué, nadie va a decir eso, lo haya escuchado mucho o poco, le haya gustado mucho o no tanto, todo el mundo va a decir, ah, sí, Dio, buenísimo, Dio, hay que tenerlo en cuenta y respetarlo. ¿Pero por qué hay que respetarlo? Porque uno ve toda su carrera, que comenzó en los 50, siguió en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y llegó hasta el mismo día de su muerte. Uno repasa todo eso y dice, wow, este tipo estaba adelantado o lo que hizo, lo hizo muy bien. Dio cantando en Rainbow, Dio cantando en Black Sabbath, Dio cantando en su banda solista, o busquen lo que hacía en la década del 50 y del 60 y el tipo hacía cosas muy interesantes, ¿sí? Que no llegaron a ser tan conocidas, pero hubo justamente todo una carrera. Y por eso creo yo que la gente que escuchamos música pesada a veces desconfiamos de lo nuevo, ¿sí? Cuando vemos que hay un nuevo estilo que está de moda, un nuevo artista que salió de la nada, y nosotros miramos con desconfianza y decimos, ¿y esto de dónde salió? Porque estamos acostumbrados justamente a esta cuestión de músicos que se fueron desarrollando durante décadas. Fíjate vos, ¿cuánto tardó Halford en sacar un disco solista? Sacó infinidad de discos con Judas Priest y recién después de cierta cantidad de años se animó y sacó un disco, hola, soy Halford, tengo una banda nueva que se llama Halford, ¿sí? No es un tipo, qué sé yo, ves ahora que sale un artista que se hace llamar Balvin, que ahora no usan ni apellido, ¿no? No, bueno, esta boludez creo que la dijo Iorio, pero no se presentan con nombre y apellido, ya con el nombre artístico. Y uno dice, ¿y de dónde saliste? Y uno desconfía a veces con razón, porque tienen que ver con estas promociones que hacen las grandes compañías, que apuestan por estos tipos, y a veces tan rápido como vinieron, tan rápido se van a ir en el olvido. Y si querés que nos refiramos a Lander, bueno, como decía en la anterior transmisión, pasa lo mismo, ¿sí? Estas grandes bandas de metal extremo que todavía seguimos nombrando, son las bandas que en un momento alguien escuchó el demo hace 30 y pico de años y dijo, guarda con esta banda. Y ahí de a poquito esa banda también siguió grabando, siguió tocando, empezó a sacar discos, qué sé yo. Ejemplo, Morbid Angel, y por algo entonces seguimos hablando de Morbid Angel. Aunque para mí Morbid Angel hace 20 años que no saca un buen disco, pero están tan buenos los primeros que sacó que siempre entonces, si alguien me pregunta, ¿y banda de metal extremo que tengo que escuchar? Y escúchate los dos primeros Morbid Angel, Altar of Madness, Blizzard of the Sea, por lo menos eso, y por algo entonces, insisto, obras como esas perduraron, atravesaron eh, la prueba del tiempo. Justo se me viene una pregunta que vos, digamos, como que la respondiste de una forma, pero bueno, quisiera que ahora me la respondas con más profundidad. Y Dale. es, ¿qué le recomendás a una persona que dice, a ver, quiero escuchar metal extremo? Ujú.
¿qué bandas les recomendás? Una persona Bueno, que está escuchando heavy clásico, ujú, digamos, un poco así como también lo que sería el metalcore, ¿viste? ujú. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué le recomendás para que empiece a escuchar esto? Bien, a ver, creo que ahí cambiaría, las opciones cambiarían si esa gente, si esa persona está más acostumbrada a un sonido más tradicional o un sonido un poquito más agresivo. Si me decís a alguien que escucha metalcore y qué sé yo le diría, puedes escuchar Nile y te vas a enganchar con eso. En cambio, si a alguien que viene a escuchar power metal le pones Nile y no le va a gustar, no le va a gustar para nada, va a decir que es todo este quilombo. Así que también los oídos cambiaron mucho hoy en día, ¿sí? Porque fíjate, las primeras bandas extremas tenían esta cuestión de transición entre sonidos, que yo, Obituary tiene mucho de Celtic Frost en el primer disco, de hecho, por eso después hicieron un cover de Sacred of the Tyrant en el segundo disco, Obituary, justamente diciendo, y sí, me parece a Celtic Frost porque, bueno, lo escuchamos mucho y sí, acá lo tiene. Entonces, capaz que no había un contraste tan grande entre esos primeros discos de death metal y lo que se venía haciendo en los 80. Pero bueno, hoy en día tenés ya otro sonido y si de repente a alguien le decís, toma, escúchate esto, escúchate Anal Natrak, por ejemplo, y qué sé yo, le va a chocar un poco. Pero a Sí, la vez, como te decía, veo que hay pibes que escuchan cosas muy extremas en otros estilos, así que bien se pueden enganchar. A ver, yo no escucho mucho ni deathcore ni metalcore, la verdad no conozco tanto, pero llega un momento en que todo eso se puede entrecruzar, ¿sí? Qué sé yo, que escucha Killswitch Engage y no le va a costar tanto escuchar capaz alguna banda de death metal, por lo menos de las más clásicas, ¿sí? Porque Killswitch Engage a su vez escuchó In Flames, ¿sí? Así que hay cierta conexión. Pero también me gusta eso de que veo que hay mucha cuestión de por otro lado, no separar tantas las cosas en los jóvenes a la hora de escuchar este tipo de bandas. En otra época sí era más tajante. A ver, por ejemplo, en los 80 llegó a haber una división entre los que escuchaban glam californiano, como se decía, y los que escuchaban trash. De hecho, se los dividía entre los duros y los blandos. Hoy parece algo irrisorio, pero había esta identificación. Los blandos, y nosotros escuchábamos Motley Crue, Van Halen, Quiet Riot, etcétera, etcétera, y no querían saber nada con los otros, y los otros, los thrashers, le decían a estos caretas, blandos, pasaban al resto del mundo también, sí, ¿no? En otros lugares era la división entre bangers y posers, por ejemplo, si agarras qué sé yo, las revistas que hablaban de Exodus en sus primeros años, o escuchás los recitales de Exodus, siempre están usando la palabra poser, o sea, siempre esta arenga de decir directamente, no, maten a los posers, ¿sí? Entonces creo que eso ya no se ve tanto, espero que haya un poquito más de respeto y un pibe que hoy en día escucha Rata Blanca y si por lo menos reconoce la parte técnica de la música, un día le decís, che, escuchate el guitarrista de Nile, mira que también hace cosas complicadas, y capaz que se engancha más allá de la diferencia de estilo. tal cual. Muy bien dicho ese. La verdad que me dejaste sorprendido con todas las preguntas que te hice y tu respuesta. Bueno, me alegro, sí. Me dejaste sorprendido y la verdad que es un honor hablar con vos. Y, y bueno, eh, damos por finalizada la charla. La verdad que te agradezco mucho por tu Bueno, gracias. tiempo, por contestar las preguntas y te mando un abrazo de la distancia. Bueno, muchas gracias, Mariano, por la invitación. Y bueno, te invito este viernes a las 8 entonces así hablamos, o yo hablo por lo menos un poquito de show de metal extremo. Ahí estaré pendiente. Nos vemos ese. Que andes muy bien. Bueno, gran saludo, Mariano. Chao. Chao, chao.